Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa número 2, que se llama Proyectos, Métodos y la reconstrucción del conocimiento de la literatura infantil y juvenil. En esta mesa tenemos en la primera ponencia titulada El proyecto de investigación sobre textos, impresores y libreros a la doctora Laura Suárez de la Torre. Ella es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto Mora. Ha dirigido distintos proyectos de investigación nacionales e internacionales con CONACYT Anuyes Ecos en España y Francia, en torno a la historia de la edición en México en el siglo XIX. También ha dirigido diversas tesis con el tema de los impresores, editores y libreros en la Ciudad de México en el siglo XIX, así como en relación a las transferencias culturales. Entre sus publicaciones destacan Estantes para los impresos, Espacios para los lectores, siglo XIX, México, Tras las huellas de Eugenio Sue, Lectura, circulación y apropiación de los misterios de París, Los papeles para Euterpe, La música en la Ciudad de México desde la historia cultural, Constructores de un cambio cultural, impresores, editores y libreros en la Ciudad de México, 1830-1855, así como diversos artículos de investigación y de divulgación, así como ponencias presentadas en distintos foros nacionales e internacionales. Bueno, le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar con ustedes esta mañana y quiero agradecer a Liliana Álvarez el que me haya invitado a participar en estas jornadas. Lo que voy a hablar es justo el proyecto de investigación sobre textos, impresores y libreros, a lo que debo de agregar también que es un reto frente a la historia de la edición en México en el siglo XIX. Lo que yo voy a presentar en realidad no tiene que ver con la literatura infantil y juvenil, porque yo no estoy abocada a ello, sino cómo hemos ido construyendo nosotros una serie de proyectos que están en relación con la historia de la edición en México en el siglo XIX y que a fin de cuentas se va a relacionar con la historia de la literatura infantil y juvenil. Bueno, yo quiero empezar con esta parte y luego ya vamos a ver una serie de imágenes como para poder comprender de qué estamos hablando. La historiografía en México ha presentado en los últimos años nuevas líneas de investigación que se desprenden de las nuevas pautas metodológicas. Si la historia política había centrado durante muchos años la atención de los historiadores, hacia los años 90 las nuevas propuestas provenientes de la historiografía francesa, española y estadounidense aportaron nuevas maneras de enfrentar el pasado con la posibilidad de abrir nuevos temas, nuevas preguntas de investigación y repensar el pasado desde distintos ámbitos para trabajarlos con nuevas fuentes. La historia económica y la historia política con una nueva concepción en donde España aportaba nuevas visiones, la historia intelectual, la historia cultural de la escuela francesa, entre otras vertientes, aportaron una bocanada de aire fresco a la visión que podía hacerse sobre el pasado mexicano. Las traducciones de propuestas historiográficas o de libros que abordaban nuevas perspectivas empezaron a circular en el ámbito mexicano y ayudaron a conocer estas propuestas y a enriquecer el horizonte cultural de los historiadores en México. La presencia de obras como Brodel, El Mediterráneo, de Certeau, Hacer historia o la invención de lo cotidiano, de François Dos, La historia en migajas, de François Dasque, sus obras, Chartier, Libros y lectores en la Edad Moderna, Pluma de Ganso, La desacralización del espacio público, Sociedad de escritura en la Edad Moderna, Serge Grusinski, por ejemplo, La guerra de las imágenes, replantearon la visión que existía y permitieron plantear una nueva mirada al pasado con temas novedosos, nuevas preguntas y nuevas fuentes. La obra de Jean-Pierre Rieu y Jean-François Sirinelli, por una historia cultural de 1997, marcó un hito en la visión historiográfica y nos aportó una visión renovada ante el pasado al ser crucero entre una historia social, intelectual y cultural. Considerada como la hija emancipada de la historia de las mentalidades, la historia cultural francesa cobraba sentido y sentaba reales entre los historiadores mexicanos que vieron en ella una posibilidad distinta de entender el pasado desde una vertiente cultural y atreverse a plantear una nueva historia. Para entonces la historia política y la historia económica marcaban la tendencia, de allí que esta nueva apuesta representaba una nueva aventura intelectual.
El Instituto Mora, en donde yo trabajo, se ocupó de invitar a distinguidos profesores que presentaban las nuevas corrientes historiográficas francesas centradas en la historia social y cultural, y en nosotros dejó una profunda huella. La presencia de Chartier, Molière, Botrel, Thiers, Andriès, Renan, Horry, Khalifa, Chartres, Taranty, Guénifé, Benner representó una apuesta para estar al día y para llevar a cabo nuevos proyectos de investigación. De la historia de las mentalidades a la historia cultural francesa, que guardaba en sí misma un eclecticismo marcado por los temas a los que se proponía estudiar, nos abría nuevas posibilidades y renovaría las miradas, en nuestro caso, frente a la producción editorial mexicana. Nos enfrentó a reconocer actores y a temáticas que nos permitían repensar, por ejemplo, la historia de la cultura la historia de la cultura y a la sociedad mexicana a través de la historia del libro, la de la edición y la lectura, las instituciones, los imaginarios sociales, los espacios, los intereses culturales, la producción editorial, etcétera. Habría grandes posibilidades de análisis. Se presentaba, como señala Pascal Horry, una historia social de las representaciones, con formas sensibles, con prácticas y discursos, o al decir de Chartier, una historia cultural de lo social. Representaba un alejamiento de la tradicional historia política y de la historia económica y sus cuantificaciones. Daba posibilidad de acercamiento al pasado desde los objetos culturales que revelaban la sociedad y sus comportamientos ante expresiones culturales. Nuestra trayectoria en el Instituto Mora, nuestro grupo de investigación, había estado marcado por hacer pesquisas en torno a los políticos mexicanos del 19, quienes se habían distinguido por ser apasionados lectores de obras europeas, escritores que se habían hecho a la par de la nación y traductores de aquellas publicaciones que consideraron señeras para el desarrollo del nuevo país. Ello nos puso en contacto con los aspectos de una cultura escrita, de los impresos, en los que se vertían las inquietudes de una generación y en los que se manifestaba la importancia y la variedad de las publicaciones. Ello nos llevó por un nuevo sendero que, si bien continuaba su relación con los responsables de la vida pública, nos enfrentaba a un nuevo reto que estaba en relación con la producción impresa. La historia de la edición francesa estaba en boga. Revelaba actores relacionados con la producción editorial, pero al mismo tiempo descubría la cultura de masas vía la prensa, develaba el oficio de escritor en relación con los periódicos, se ocupaba de la lectura y de su impacto, señalaba la creación de nuevos públicos, etcétera. Es decir, abrigaba una gama de temas y posibilidades que alimentó nuestro interés por acercarnos a las publicaciones desde otra perspectiva. Conscientes de que plantear un proyecto de investigación requiere de una buena elección del problema de investigación y de establecer las hipótesis que permitan llevar a buen puerto la propuesta, comenzamos nuestra aventura. La historia cultural nos brindaba las herramientas para estudiar las problemáticas y nos orientaba el desde dónde plantear la investigación y establecer los conceptos desde los cuales enmarcaríamos nuestra investigación. En el caso de la historia de la edición que buscábamos emprender, nuestra literatura histórico-teórica nos llevó por los senderos de quienes se habían reconocido como los hacedores de esta nueva historia de la edición. Martin, Febvre, Chartier, Molière, Michon, Botrel, así como Robert Darnton, y desde España Jesús Martínez Martín. Ellos nos dieron alientos para construir nuestra nueva historia de la edición en México. Lo que había en torno a la historia de los libros en México era una bibliofilia que llevó a los estudiosos a contemplar esos objetos culturales como los más vistosos, los más bellos, los más raros, los más complejos, desde el tiempo novohispano-mexicano, o se contentaba con hacer una cuantificación de la producción editorial en diferentes momentos. Nuestra propuesta iba en otro sentido, acorde con los trabajos de los historiadores franceses, sin que por ello nos llevara simplemente a copiar, sino a tenerlos como referentes. Las propuestas que nos ofrecía la historiografía francesa con una visión renovada, con sus procesos de elaboración, con la importancia de sus hacedores, con la presencia de variados productos enfocados a distintos lectores, el reconocer nuevos públicos lectores, niños, artesanos, mujeres, diferenciar las lecturas de páginas con letras, con imágenes incorporadas, de folios con notas musicales. Nos abría posibilidades de acercarnos a los impresos y de hacer nuevas preguntas que abrían una amplia gama de posibilidades a una nueva empresa en la historia de la edición en México.
La historia que construíamos tenía una visión interdisciplinaria. Ya no era la historia en aislamiento, sino que muchas veces y favorece visiones y resultados de acuerdo con lo que ofrecen otras disciplinas como la sociología, la economía, el arte, la política y en este caso pues la lingüística, ¿no? Sin que ello nos llevara a renunciar a una visión desde la historia, pero en la que se integraban proposiciones que complementaban y enriquecían la visión en los temas. Nuestra propuesta, siguiendo a Antoine Prost, era llevar nuestras investigaciones por la senda de la historia social y cultural. Nuestras fuentes, las ediciones como elemento vertebrador de la historia y que nos permitían acercarnos a la producción editorial con sus actores, pero que también reflejara la relación con los lectores y el impacto social entre los lectores. La historia de la edición se puede investigar desde los impresores, editores, los libreros, las publicaciones, pero también se puede interesar por los públicos tradicionales, hombres de élite, o por los nuevos, mujeres, niños y artesanos. Por el objeto material en tanto objeto, se puede describir, pero también se puede integrar en torno al estudio cultural de los textos. Nuestro interés se centró en pensar en los impresos como representación de una nueva historia de la cultura en un tiempo, no como suma de conocimientos, sino como reflejo de una realidad determinada. En un tiempo que se corresponde con la construcción del Estado moderno, con el goce de la libertad de imprenta, con la libertad de comercio para los impresos, con la importancia de la educación como base para el progreso, donde el impreso y su lectura adquieren una gran importancia, con presencia de extranjeros en el comercio y en la vida cultural del país. De ahí la necesidad de plantear preguntas que pudieran vincular tanto la importancia de los impresos en ese tiempo nuevo que se vivía en una sociedad que buscaba ser próspera y civilizada. Partimos de la visión de que la Ciudad de México mostraba un cambio en la vida comercial y cultural, que el número de imprentas y librerías aumentaba, así como la producción editorial. De ahí que buscáramos encontrar respuestas a estos cambios y a sus implicaciones. Nos interesaba plantear el porqué de las nuevas imprentas, el para qué de esos impresores, el porqué de los nuevos libreros mexicanos y extranjeros que se incorporaban al comercio de libros, el porqué del aumento de publicaciones en un país analfabeta, el porqué y el para quién de las nuevas publicaciones. Esas preguntas guiaron inicialmente nuestra investigación porque nos remitían, por un lado, a los responsables de la producción y sus impresos, al conocimiento de los libreros y sus intereses, pero al mismo tiempo nos llevarían a reconocer la producción editorial y a los públicos en un momento determinado. La contextualización en un tiempo determinado nos daba el marco temporal para poder apreciar continuidades y cambios en un país que iniciaba su caminar independiente, primeras décadas de la vida del México. Nos decantamos por ese periodo dado que en el país se estrenaba un nuevo proyecto de nación en donde la educación planteaba la enseñanza de la lectura como primordial y en el que la educación se asumía como la herramienta fundamental para formar nuevos ciudadanos en beneficio del país, así como el tiempo en el que se aprovechaban las enseñanzas de Cádiz con las libertades asumidas. Ese tiempo se correspondía con el de un nuevo incremento y diversificación en la producción editorial, que respondía al tiempo político con periódicos, bandos, reglamentos, códigos, tiempo cultural renovado con manuales escolares, álbumes históricos o con el patrimonio monumental, con revistas literarias, con novelas del momento, por citar algunos ejemplos. La justificación de nuestro escenario, la Ciudad de México, dado que allí se había instalado la primera imprenta desde el siglo XVI, así como se abrió la primera Universidad de América en esa ciudad. La tradición de la imprenta allí estaba, aunque de manera muy incipiente. La Ciudad de México además se convirtió en un punto de confluencia de los hombres más connotados de todo el país. Allí convergieron como nuevos representantes de sus entidades y allí se desempeñaron como políticos, pero también como publicistas y desarrollaron sus carreras literarias en los principales periódicos, pero también en revistas de la capital. Estaban así dadas las coordenadas indispensables para llevar a cabo nuestro proyecto, la temporalidad y el espacio. Y dentro de esta propuesta surgió un interrogante que nos inquietaba. ¿Cómo entender esta presencia de impresores y libreros en un país con un alto grado de analfabetismo? Se habla de un 90% de la población en el país y de 80% en la capital. Esto era una paradoja y, sin embargo, la producción editorial nos mostraría un rostro muy distinto. Así nos dimos a la tarea de iniciar esta empresa que comenzó con el problema de las fuentes.
Para acercarnos a los impresores y a las librerías, nos tropezamos con que había muy poca información en los archivos, aunque habría que señalar que el archivo de notarías guardaba una rica información sobre propiedades y contratos que nos permitiría descubrir una cierta cara de los responsables de poner en tinta y papel los impresos. Ello nos permitió acercarnos a una cierta parte de esta historia, como lo era, por ejemplo, los contratos hechos entre los impresores y los distintos gobiernos, ya sea para la impresión del diario oficial, para los billetes de lotería o para las legislaciones, reglamentos, bandos, ordenanzas que redituaban jugosos contratos a los impresores, quienes estuvieron en constante competencia por conseguirlos, lo que les llevaba a ofrecer mejores condiciones, bajando precios y aumentando beneficios para conseguir hacer negocio con el negocio en turno. Con el gobierno en turno, perdón. Esta ausencia de archivos personales o de las imprentas nos llevó a buscar una alternativa para acercarnos a las publicaciones. El objeto material, los libros, las revistas, los calendarios, los álbumes, los periódicos, etcétera, nos ofrecieron una riqueza en sí misma. Allí estaba el tipo de materiales que le interesaban al impresor como negocio. Ese impreso nos ofrecía el tipo de público al que estaba dirigido, ya fuera por el título mismo, ya por la introducción que tenía y en la que hablaba sobre las señoritas a las que se dirigía, o a los artesanos a los que buscaba adoctrinar, o a los niños o a sus madres a los que quería acompañar como lecturas apropiadas a su edad y a su género o a su ocupación laboral. Las distintas publicaciones además marcaban su origen, ya fuera hechas en México, ya provenientes del extranjero, dos vertientes que hablaban de una producción local y una extranjera, que reflejaba el trabajo de las imprentas mexicanas y el comercio con el exterior. El objeto material también nos llevó a descubrir la incorporación de nuevas técnicas de producción con la incorporación de la litografía, de la prensa Marinoni, de la incorporación del color, por ejemplo. El objeto también nos habló de la escasez de papel y de la incorporación de papel de importación, y cuando algunos impresores introdujeron una nota que señalaba hecho con papel mexicano, en clara alusión al interés por proteger a la empresa mexicana. El objeto también nos llevó a mirar las nuevas publicaciones que reflejaban nuevos tiempos con la incorporación de lecturas seculares, con la presencia de escritores del momento, con el interés de presentar las riquezas históricas y naturales del nuevo país, y también nos mostraron la presencia de muchos artículos e imágenes copiados o traducidos o transferidos provenientes de publicaciones extranjeras. De allí que las investigaciones que emprendimos, y hablo en plural, se refieran a los impresores, editores y libreros más representativos de la Ciudad de México entre 1830 y 1855. La imagen que ustedes ven corresponde al primer libro que hicimos como parte de los proyectos que hemos realizado en torno a la edición en México. El resultado que obtuvimos echando mano de los archivos a los que pudimos acercarnos y fundamentalmente a las propias publicaciones nos hablaron tanto de la vida personal y laboral y de la producción que llevaron a cabo que comercializaron vía las librerías. Nos permitieron adentrarnos en la nueva generación de impresores que entendió el nuevo tiempo de país. Reconocimos a los nuevos públicos, constatamos también el éxito o fracaso que operaron las publicaciones, periódicos que permanecieron, revistas literarias exitosas o fútiles, la novedad que representaban por las técnicas de producción, por el tipo de publicación, por los contenidos, por las ilustraciones. Vimos a los políticos como constantes colaboradores de las publicaciones y reconocimos en las páginas a los escritores en ciernes que cooperaban con sus distintas producciones de su inspiración o como traductores. Conocimos a los grandes, medianos y pequeños libreros y sus intereses comerciales. Fueron fundamentales el establecimiento de unas preguntas de investigación, pero también la contextualización que nos permitió determinar un escenario y una temporalidad que tuvieran relación y coherencia. El resultado fue este libro colectivo, Constructores de un Cambio Cultural, Impresores, Editores y Libreros en la Ciudad de México. Una primera parte dedicada a 6 investigaciones dedicadas a los impresores editores: Mariano Galván, Vicente García Torres, Ignacio Cumplido, José María Fernández de Lara, Rafael de Rafael y José María Andrade. Una segunda parte a ubicar a las principales librerías de la Ciudad de México desde un plano espacial y de dimensión. Librerías, alacenas y cajones, libreros mexicanos y extranjeros que encontraron en el comercio de libros una nueva vertiente de inversión.
Tanto los impresores como los libreros reflejaron a través de estas investigaciones un tiempo nuevo en las ediciones correspondientes a la presencia de una nueva generación joven que entendió la importancia del mundo editorial y que apostó a renovar las lecturas y trabajó para nuevos públicos lectores. Las investigaciones demostraron un tiempo nuevo y en él la importancia que adquirió la imprenta a pesar del analfabetismo que existía en el país, sin olvidar que la Ciudad de México representaba un centro cultural y de concentración de la población alfabetizada. Nuestras relaciones con académicos franceses nos llevaron a nuevos proyectos de investigación. Teniendo como base nuestro aprendizaje y conocimiento del mundo editorial mexicano en esta etapa a la que nos habíamos abocado, emprendimos un nuevo derrotero. Redes de trabajo mexicano-francesas con el apoyo de un proyecto ECOS-CONACYT con recursos de Francia y de México nos permitieron relacionar dos equipos, uno en Francia y otro en México, por el que buscábamos acercarnos a los impresos bajo otra óptica, las transferencias culturales. Nuestras investigaciones habían arrojado la presencia constante de referentes extranjeros como inspiradoras de nuevas publicaciones que contribuyeran a la civilización con contenidos útiles. Esto es muy, muy importante en la historia de la edición en México. Las revistas literarias, por ejemplo, se habían inspirado en similares ediciones provenientes de Inglaterra, Francia y España. Sus contenidos se habían alimentado con traducciones, copias o adaptaciones de materiales de revistas tales como el Penny Magazine, Family Magazine, Le Musée de Famille, de Magasin Pittoresque, el Noticioso de Andes Mundos, el Magazine de Nueva York, La Colmena, entre muchos otros, lo que revela la presencia y la lectura de publicaciones extranjeras y el interés de los redactores por tomarlos como referentes para sus propios proyectos editoriales. Por ello, en nuestra incursión investigativa, nos interesaba mirar en los impresos la presencia francesa en México y la presencia mexicana en Francia. De ahí que las preguntas que rigieron nuestras investigaciones se centraron en dos. ¿Qué impresos y por qué medios podíamos reconocer estas transferencias entre los dos países? ¿Y quiénes acercaron esas publicaciones? Es decir, ¿quiénes devinieron en los mediadores culturales? Y por último, ¿qué tipo de transferencias en las ediciones se produjeron entre los dos países en el siglo XIX? Por principio, teníamos que conocer el contexto en el que se desarrollaban las publicaciones. Esto me lo voy a saltar, diciendo que en México y en Francia, pues había, ahora sí que la importancia de… ¿Con cuál va? Con este teclado. Ya, ahí está. ¿Qué nos llevó? Pues a realizar este libro que se llama Impresiones de México y Francia, bueno, en francés y en español, en el siglo XIX. Este nos sedujo al concepto de las transferencias culturales, alrededor del cual tejeríamos nuestras historias y se convertiría en la base teórica a partir del cual estableceríamos nuestra propuesta. En ella se reconocía la posibilidad de centrar la creación de identidad en un momento en que campeaba la idea de nación. Las propuestas de Michel Espagne y Michel Werner sobre transferencias fueron fundamentales para poder entender este concepto. El concepto nos permitía el manejo de la aculturación como un reflejo de las transferencias en un tiempo en el que México se crearon asociaciones literarias e instancias culturales, museos, bibliotecas, conservatorio, Academia de Bellas Artes, Historia de la Lengua, etcétera. Un tiempo que requería de poder echar mano de referentes foráneos para construir una visión propia, aunque parezca contradictorio. Para nuestro caso, el mexicano, las preguntas que guiaron nuestras investigaciones fueron, entre otras, reconocer a los llamados mediadores culturales, la circulación de los impresos, cómo se daba y qué alcances tenía, el cambio en la producción, qué tipo de publicaciones y qué elementos nos hablaban de una proveniencia foránea. Cuestiones todas centradas en el fenómeno de la lectura, circulación y apropiación, en donde el comercio y la producción editorial marcaban pautas nodales para entender el cambio y poder plantear nuestra pregunta central. ¿Qué préstamos se tomaron provenientes de Francia? Teníamos claridad en que el mundo editorial es un excelente indicador para medir el alcance de estos préstamos, pues los periódicos, las revistas y los libros representaban ventanas importantes de la élite mexicana de apropiarse de los referentes extranjeros que garantizaban publicaciones nuevas, reflejo de una transformación en la producción editorial. Los títulos, los contenidos, las imágenes eran una constatación. Aquí voy a presentar para que puedan ver ustedes
los referentes de realidades distintas. La producción editorial mexicana en este momento cambia radicalmente, pero lo que tenemos que tener aquí muy presente es cómo esta producción va a tomar modelos, bueno, referentes extranjeros para crear una producción mexicana. En este caso tenemos, por ejemplo, los franceses pintados por ellos mismos, que lo ven ustedes al centro, los españoles a la izquierda y los mexicanos a la derecha. Si ustedes ven, la portada de los tres está inspirada en la de los franceses. Esto tiene todo un circuito cultural que va reflejando cómo estas lecturas estuvieron presentes ya fuera en los impresores, en los libreros mexicanos o extranjeros que vinieron a México y los circularon de alguna manera y los mexicanos, los editores e impresores mexicanos van a tomar estos referentes para hacer estas publicaciones. ¿Cuánto me queda? 5 minutos, perfecto. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente y ya me voy muy rápido. Misma imagen, dos contextos. Estas imágenes que ven ustedes aquí están tomadas de referentes franceses, la que está en color arriba, y se reprodujo en periódico mexicano después. Estamos hablando entonces que hay esta circulación y que los impresores editores la toman para una realidad distinta y la contextualizan en una realidad diferente, ¿no? La siguiente. Esta es otra que ustedes, reinterpretación de Daumier por Villasana. Ven ustedes ahí el Charivari, el francés, y el hijo del aguizote. Todo esto tiene que ver con nuestro proyecto México-Francia. La censura, que es una mujer con las tijeras en Francia, se va a reinterpretar en México con la imagen que ustedes tienen a la derecha. Entonces, estamos hablando de que la importancia de la circulación de las lecturas y de cómo se apropian en otras realidades. Aquí tenemos el siguiente proyecto que hicimos, que es Tras las huellas de Eugenio Sue. La obra de Eugenio Sue fue muy conocida en México en el siglo XIX. Fue un autor que circuló en ediciones francesas, inglesas, en español. Lo que tratamos de recoger nosotros en este libro fue justo tratar de mirar cómo los mexicanos leyeron este libro y cómo los editores e impresores mexicanos también adaptaron el libro francés. Las imágenes que ustedes ven es de la versión francesa de Gozlan, que circuló en México. Estos son los personajes principales. Y lo que vamos a ver aquí son los personajes y la adaptación de José Mariano Lara en 1851. Los personajes franceses se van a tomar y se van a reinterpretar. Ahora vemos la versión de Arévalo, otra versión que no presenta a los personajes de femeninos de los bajos fondos. Lo que estamos hablando aquí es cómo esta adaptación es censurada de parte de los editores mexicanos y decide qué es lo que tiene que presentar al público. O sea, ahí la idea de público está muy presente y les está hablando con la edición que ellos quisieran presentar como para poder asumirla como tal. La que sigue, enriquecer la edición. A diferencia de otras imágenes que venían en las ediciones extranjeras, los editores mexicanos entonces deciden incorporar nuevas imágenes que ellos deciden que van a traer la mirada del público. Por ejemplo, Arévalo decide no poner a los personajes del bajo mundo porque considera que es muy fuerte para el público mexicano y en cambio va a incorporar otro tipo de imágenes que tiene que ver con la novela, pero que no son fuertes, ¿no? Y bueno, pues a la manera de los, ¿cómo se llama? Los misterios de París, Manuel Paino va a idear una obra que tenga que ver con el bajo mundo y entonces hace El Fistol del Diablo. Entonces, como ustedes ven, aquí lo que estamos viendo es que la presencia de las ediciones no son hechas expresamente en México, muchas veces, con ideas mexicanas, sino que hay una circulación de lecturas, de imágenes, de propuestas, de libros que los editores e impresores en México van a retomar y las van a hacer para un público específico que es el mexicano. Entonces,
aquí tengo algunas cuestiones de apropiación. La circulación y la lectura de la novela pues fue muy amplia, eso es una realidad en el siglo XIX. Se hablaba de los personajes como conocidos, eso es muy interesante, porque van a hablar de los personajes que están en las novelas y los van a hacer referentes a la sociedad mexicana. Se van a decir, este se comporta como el churriador o esta es tan mala como la matrona, cosas así que tienen un manejo que nos está hablando de que han leído la novela, pero la han apropiado y la han llevado incluso a retomar las características para identificar a personajes mexicanos. La novela identificó al lector con los personajes, admiraban la magnanimidad, por ejemplo, del churriador, lloraban las lágrimas de Flor de María, mostraban una inmensa compasión por Rodolfo y odiaban al maestro de escuela de la lechuza. Todo ello tiene que ver con los misterios de París y eso se ve reflejado en los periódicos. Y después hicimos otro proyecto que se deriva también de los impresos, pero desde otro ámbito muy distinto, que son los impresos musicales. O sea, nosotros nos habíamos fijado en la lectura de letras, y no habíamos visto que hay otro tipo de lectura que es la lectura musical. Y los impresos musicales en el siglo XIX son importantísimos, y vamos a ver que son publicaciones mexicanas, que la música es otra forma también de socialización y en donde en México está muy presente, y el mundo editorial va a tener también un, ¿cómo se dice?, un impulso muy grande a partir de la edición de publicaciones musicales, ¿no? Entonces vean ustedes todas estas partituras, por ejemplo, con portadas de motivos nacionales, que también nos están hablando de esta idea de nación y cómo la música está también inscrita en los impresos desde otro punto de vista, ¿no? Y luego, este es el último libro que hemos sacado, que es Estantes para los impresos y espacios para los lectores, que tiene que ver con el consumo, con la producción también de materiales impresos. Entonces, como ustedes ven, los proyectos que hemos ido realizando han tenido que ver con distintos aspectos de la producción editorial, y los últimos dos que están, bueno, ahora que van a entrar a publicación, tienen que ver, uno, con los espacios para la cultura. ¿Cómo vamos a relacionar los impresos con los espacios en donde se leía, en donde se tocaba la música, en donde se aspiraba a hacer culto, ¿no? Y el otro tiene que ver con el romanticismo en México, que también pues se deriva de nuestro trato con estos impresos y con la edición en México en el siglo XIX. Muchas gracias. El tuyo. Aquí está. Gracias, Laura, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a la presentación Los cuentos de Venegas Arroyo, lo que sabemos y lo que nos falta saber. La presenta Nina Yuni de Hasegawa, que nació en la Ciudad de México en 1957, vivió en la capital mexicana hasta los 20 años, allí cursó la primaria, secundaria y preparatoria. En 1978 le fue otorgada una beca del gobierno japonés para estudiar 5 años el idioma y la cultura japonesa en ese país. Al acabar la licenciatura se especializó en literatura y cultura comparada en la Universidad de Tokio. Allí cursó la maestría y doctorado. Su interés ha sido siempre la cultura popular. En su juventud exploró un género de la literatura oral japonesa llamado rakugo y posteriormente se acercó al teatro kabuki. Reside en Tokio, donde se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Sofía. Hace 30 años que su principal interés es el impreso popular mexicano, aunque sigue vinculada a los estudios de Japón. En 1992 conoció a Alfonso Venegas Arroyo en uno de sus viajes a México y a partir de entonces empezó a estudiar los impresos de su abuelo, el impresor Antonio Venegas Arroyo. Lo que ha publicado puede consultarse en línea en la página de Facultad. Puertas de su taller, no sabía entonces que iba a convertirse en el editor popular más famoso de la historia de México.
Con la incertidumbre de cualquier empresario joven, empezaba a bosquejar su oferta. ¿Sabría él que la literatura infantil era una apuesta segura? Probablemente que sí, porque desde un principio invirtió energía en ella. ¿Cómo saber si Vanegas Arroyo tardó o no en publicar sus cuentos si ninguno lleva señalada la fecha exacta de su primera publicación? Pues bien, sabemos que el impresor tuvo un taller en la parte céntrica de la ciudad que estuvo primero en la calle de la Encarnación y luego se trasladó a la calle de Santa Teresa. Nos referimos a los años 1880 y 1888. Vanegas Arroyo contó con el apoyo de dos ilustradores importantes, Manuel Manilla, quien empezó a trabajar con él en 1882, y José Guadalupe Posada, con el que firmó un contrato de trabajo en 1890. Posada y Manilla coincidieron 2 años en la imprenta de Vanegas Arroyo, pero la llegada de Posada significó la salida de Manilla. Todas las ilustraciones de Manilla que aparecen en diversos impresos de Vanegas Arroyo a lo largo de los años son básicamente anteriores a la llegada de Posada, aunque siguieron imprimiéndose. Son importantes porque ellas dieron vida a los impresos del editor durante 10 largos años. Pero bueno, ¿qué nos dicen los cuentos impresos por Vanegas Arroyo sobre el proceso de transición de su taller? Híjole. En total calculamos que unos 70 cuentos fueron publicados. No hemos podido reunir todas las historias como puede verse en esta tabla. Sin embargo, lo que tenemos es suficiente para darnos una idea de cómo surgió y fue desarrollándose este material a lo largo de los años. Afortunadamente, Vanegas Arroyo publicó listados de libros donde aparece básicamente toda su producción. Existen, empero, casos enigmáticos. Uno de ellos es el cuento de Juan Soldado. Se ve muy mal, pero en las listas este cuento viene incluido en el grupo de cuentos formateados en tamaño doble. Se ve abajo, tamaño doble. Y el primero es Juan Soldado. Sin embargo, hay otras versiones del mismo cuento en formato cuadernillo, según hemos podido constatar. Aquí vemos que hay tres Juan Soldados. El que vemos en las listas es únicamente el que está abajo, que es de tamaño doble. Los otros dos no aparecen en las listas. Entonces, ¿para qué tener 3 cuentos si en las listas no aparece más que uno? Eso es para mí un enigma. Al principio yo pensaba que normalmente había solamente un cuento y que después Vanegas Arroyo había pedido a Posada que rehiciera la portada de los cuentos que había hecho Manilla, pero que el contenido era el mismo. Cuando vi este cuento me di cuenta que aquí hay 3 diferentes cuentos. Pero yo creo que no todos los cuentos sucedió eso, sino que algunos simplemente fue el viejo cuento de Manilla, ilustrado por Manilla, que tomó una portada diferente. Sí, estos dos Juan Soldados difieren del formato en tamaño doble por varias razones. En primer lugar, porque, como vemos en la carátula de la izquierda, uno fue ilustrado originalmente por Manilla y los cuentos formateados en tamaño doble no pertenecen a la época en que este trabajó con Vanegas Arroyo. Notemos que las ilustraciones del primer Juan Soldado han sido intervenidas por Posada. La carátula a la derecha es la suya.
En segundo lugar, no es el mismo Juan Soldado, porque Mercurio López Casillas publica en su libro José Guadalupe Posada, ilustrador of Chapbooks, la portada del Juan Soldado formateado en tamaño doble. O sea, vamos descubriendo las ilustraciones y vamos empezando a entender que no era una, que no eran dos, que eran tres. Si no hubiera estas ilustraciones, pues no habría cómo saber todo eso, ¿no? No tengo la foto, pero créanme que es totalmente diferente a estas dos. Sobre este cuento, López Casillas señala lo siguiente: los hermanos Grimm publicaron el cuento El Gabán del Diablo, de ellos lo retoma Saturnino Calleja para El Sargento Miguel y por último Vanegas Arroyo lo adapta para Juan Soldado. En la primera versión de Manilla, el militar porta un traje español, mientras que en el de Posada, el de un soldado republicano. Agrega que el fondo de las ilustraciones de Manilla está inspirado en las imágenes de Gustave Doré para El infierno de Dante. La habilidad de Posada para adaptar su estilo al de Manilla es tan grande que sin el comentario de López Casillas casi pasaríamos por alto la incongruencia de que el personaje central vaya vestido primero de una manera y luego de otra. Otra cosa que merece destacarse es que en la primera fase de la elaboración de cuentos, que corresponde a los días en que Vanegas Arroyo laboraba en su primer taller de la Encarnación, no se publicaron cuentos patrióticos. Como bien dice López Casillas, esta historia está inspirada en un cuento de los hermanos Grimm, esta que estamos viendo. Por consiguiente, es un cuento de hadas, por más que su carátula se asemeje mucho a otras destinadas posteriormente a engalanar cuentos patrióticos. Otro caso enigmático es el de la estatua de plata. No vuelvo a la imagen donde estaba la lista de los títulos, pero este cuento aparece en la lista de publicaciones, pero no hay registro de él en ningún libro de Posada o Manilla. Sucede lo mismo con otra historia titulada Adam Way o Adon Way, algo así, porque se lee muy mal la letra. Las ilustraciones de los cuentos dicen mucho sobre este proceso de transición. La imprenta de Vanegas Arroyo cuenta con 3 tipos de cuentos como muestra la intersección. Unos ilustrados enteramente por Manilla, otros ilustrados enteramente por Posada y unos más ilustrados por ambos. En un principio todo fue suponer que Posada y Manilla colaboraban en la ilustración de los cuentos. Sin embargo, pronto fue evidente que Posada había, a petición de Vanegas, a no dudarlo, reemplazado algunos grabados de Manilla por los suyos de manera sistemática. De los 28 cuentos ilustrados por Manilla, señalados en el círculo de la izquierda, 23 han sido intervenidos por Posada. El material analizado nos dice que solo 5 cuentos han conservado su versión original. En los 10 años que estuvo Manilla trabajando con Vanegas Arroyo, se publicaron casi 30 cuentos. Esto es un promedio de 3 cuentos al año, lo que no está nada mal. Tenemos claro que los cuentos de esta primera época son principalmente de hadas. Detectamos 2 estilos diferentes de escritura. Uno atribuible al fundador de la imprenta, otro a alguien más cuyo nombre desconocemos. Atribuimos un número nada despreciable de cuentos a don Antonio Vanegas Arroyo, basados en las declaraciones de su nieto Arsacio, quien nos aseguró en 1992 que su abuelo escribía historias. En el círculo de la izquierda, en verde oscuro, están los cuentos que pueden atribuirse a Vanegas Arroyo, y en rosa los de un autor no identificado que también narra historias de hadas. Los cuentos con asterisco son los cuentos cuyo texto no hemos podido aclarar.
En el círculo de la derecha, en azul fuerte, están los cuentos firmados por el oaxaqueño Constancio S. Suárez. En amarillo, los que no llevan su nombre, pero que le pertenecen. Y en azul cielo, los que arregló, porque así viene estipulado. En café, que a lo mejor no parece café, sino color así ocre, no creo, sí, se ve café, bueno. En café están los cuentos de varios autores no identificados que no comparten el estilo con el autor señalado en rosa. En verde claro identificamos a un autor que se distingue por sus giros un tanto crueles. Como vemos, en el primer periodo que corresponde al círculo de la izquierda, solo hay 2 autores y la mayoría de los textos son de hadas. En el segundo periodo, que corresponde al círculo de la derecha, sobresale el nombre del oaxaqueño. Sin embargo, se percibe asimismo, por un lado, la presencia de otros autores desconocidos, entre los cuales hay uno que tiene gustos por lo cruel, y por el otro, se percibe solo 5 cuentos atribuibles a Vanegas Arroyo. 3 cuentos de hadas que definitivamente podrían pertenecerle y luego por una parte un cuento que narra las aventuras de un lobo y una zorra correspondiente al número 2. Por el otro un cuento patriótico correspondiente al 16. Sabemos que el oaxaqueño escribió cuentos patrióticos porque están firmados. Sin embargo, ¿no podría este último cuento sin firma, titulado 5 de mayo, pertenecerle a Vanegas Arroyo, puesto que él es poblano? ¿Y qué decir de las aventuras de lobos y zorras? Los 2 únicos cuentos con estas características, ¿se las atribuimos a él? El cuento 21 en gris es un enigma del que hablaremos más adelante. El cuento 31 en gris también lleva la firma de S. Ruedo. Notemos también que entre los cuentos arreglados por Constancio S. Suárez hay uno ilustrado por Manilla y 3 por Posada. ¿A quién prefirió Vanegas Arroyo como ilustrador? ¿A Manilla o a Posada? Solo por razones de tiempo no vamos a contestar esta pregunta, solo lanzaré una interrogante. ¿Por qué la mayoría de los cuentos originalmente ilustrados por Manilla fueron intervenidos por Posada? ¿Cuántas páginas tiene un cuento y cuántas ilustraciones? De esto se ha hablado mucho. Los cuentos en su mayoría han sido impresos en forma de cuadernillos de 8 páginas de aproximadamente 15 centímetros por 10. Un hermoso grabado cubre sin excepción la superficie de la carátula, mientras que el dorso puede variar. Unas veces lleva de pilón un cuentecito, otras la lista de los cuentos de venta. Si el cuento es largo y hay que ganar espacio, la letra es tupida. Si el cuento es corto y sobra espacio, la letra es grande. El tamaño puede variar, hay 2 formatos. Los cuadernos tamaño doble miden aproximadamente 19 por 14. Curiosamente, en las bibliotecas que hemos consultado, nunca hemos encontrado un cuaderno tamaño doble. Es posible que circularan en menor cantidad que los cuadernillos. Lo que es seguro es que lo pequeño del tamaño no disminuye en nada la belleza de las ilustraciones, grandes o pequeñas, todas son de calidad. El cuento promedio tiene, aparte del grabado en la carátula, entre 4 y 6 ilustraciones intercaladas. A veces, en lugar de 2 grabados pequeños, hay uno grande. Este criterio editorial se aprecia ya en la época del primer taller. Los grabados son todos hechos ex profeso y son fieles al texto que acompañan. Es imposible aquilatar un cuento como este de El lobo y la zorra sin conocer su sorprendente belleza cromática. López Casillas publica las imágenes a color de este cuento en el libro Posada 100 años de Calavera. El que solo haya visto impresos en blanco y negro debe acercarse a verlos a color.
La belleza de los cuentos está en sus portadas y en la coloración de sus ilustraciones. López Casillas explica que fueron dos técnicas las que prevalecieron, el camafeo y el estarcido. Según él, antes de que llegara Posada al taller de Vanegas Arroyo, ya llevaba Manilla 10 años usando estos laboriosos procedimientos con éxito. El año de 1890 es muy importante, pues Vanegas Arroyo, aparte de firmar un contrato de colaboración con el ilustrador Posada, también firma uno con el escritor Constancio S. Suárez, quien escribirá para él cuentos de primera. Tal pareciera que a partir de entonces Vanegas Arroyo deja de escribir. ¿Qué contenidos se manejan en los cuentos? Hemos dividido los cuentos de Vanegas Arroyo en tres grandes grupos. Uno fuertemente inspirado en los cuentos europeos, cuya influencia de los hermanos Grimm es comprobable. Otro inspirado en la brujería mesoamericana, cuya autoría debemos al oaxaqueño Constancio S. Suárez, y otro más que no entra en ninguno de estos dos, los cuentos patrióticos, por ejemplo. Volvemos, así. ¿Quién escribió los cuentos inspirados en los hermanos Grimm? Ningún cuento de hadas lleva firma, sin embargo sabemos que entre ellos hay algunos de Antonio Vanegas, como afirmó su nieto Arsacio en una entrevista que nos concedió. Don Arsacio, lo recuerdo muy bien, aseguró que todos los cuentos sin firma eran de su abuelo. Él sabía en ese momento que los únicos cuentos que yo tenía en mi poder eran los que él me había dado. La mayoría serían en efecto de su abuelo. En la práctica sabemos, sin embargo, que no es así. Hay cuentos sin firma que no le pertenecen, por ejemplo, algunos de Constancio S. Suárez, como vimos arriba. Hemos podido constatar que los cuentos de hadas van ilustrados en su mayoría por Manilla. Luego, resulta normal que clasifiquemos este tipo de cuentos como productos editoriales tempranos. Por temprano entendemos aquí el periodo que va de 1880 a 1890. O sea, desde que Vanegas abre las puertas de su taller al público hasta que se muda su taller a un mejor taller y además contrata el servicio de Posada. Los cuentos de hadas, a no dudarlo, fueron publicados mayoritariamente a lo largo de los primeros 10 años. No llevan firma, pero identificamos por lo menos dos estilos diferentes de escritura, como ya dijimos. Uno tiene un estilo dilatado, donde el escritor se da tiempo para describir el alma de sus personajes. Otro narra de manera acelerada la historia sin pararse demasiado en la descripción de los mismos. Los cuentos con estilo dilatado pensamos que fueron escritos por el fundador de la imprenta. El argumento para sostener esto sería que don Arsacio, su nieto, nos entregó únicamente este tipo de cuentos, poniendo de lado los otros que no conocimos, sino hasta que su sobrina Inés Cedeño Vanegas puso la colección que tenía resguardada a disposición del público en general. En el libro Antonio Vanegas Arroyo, Andanzas de un editor popular, 1880-1911, el historiador cubano Jadiel Díaz señala que sobrevivieron manuscritos que muestran el nombre del autor, el cual podía omitirse en la obra publicada. Como hemos señalado arriba, los cuentos de hadas no pueden pertenecer a una misma persona precisamente por el estilo tan diferente que manejan. Descartamos aquí el análisis de los cuentos que narran de manera acelerada la historia, sin pararse demasiado en la descripción de sus personajes, pues nos parece que para adentrarse en sus particularidades habría que ver cuáles fueron los cuentos específicos en los que se inspiraron y cuáles fueron sus préstamos. El caso de los otros cuentos es distinto. Sabemos cuáles fueron sus préstamos gracias a la tesis de Naoko Oya que yo dirigí en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio en 1992. El afán de esta joven era traducir los cuentos al japonés para ejercitar su capacidad de traducción y rastrear las posibles fuentes de inspiración del autor, guiada por un diccionario editado
por especialistas japoneses de la literatura para niños universal. Yo le proporcioné en su momento los cuentos de hadas que me había dado don Arsacio para que con ellos ella trabajara. Entre los cuentos que analizó estaba El Palacio de Cristal o La Niña Encantada. La joven destacó que el autor... detectó que el autor inspiraba la trama de su cuento parcialmente en Los 7 cuervos de los hermanos Grimm, aunque introduciendo variantes. Si se comprueba que la letra del que escribió este cuento es el fundador de la imprenta, se confirmará nuestra hipótesis según la cual el autor de los cuentos del estilo dilatado son suyos. Sabemos que existe este manuscrito porque aparece en el libro del Colegio de México, así fotografiado pequeñito, pero aparece. Entonces, si vemos la letra de Vanegas Arroyo en las cartas que comúnmente escriben y coincide con la de este texto, pues entonces ya sabremos que sí, así era. Si no coincide, pues no era. Entonces esto ya sale sobrando mi hipótesis, ¿verdad? ¿Quién escribió los cuentos de inspiración mesoamericana? Los cuentos atribuibles a Constancio S. Suárez son muy numerosos. La mayoría llevan su firma y los que no son fáciles de detectar por sus características. Como ya he escrito sobre las características estilísticas de este autor de origen oaxaqueño, remito a los interesados a mis publicaciones. Adelanto que sus cuentos usan la lógica de la brujería para hacer avanzar la trama de los relatos, lo cual es muy original. Para finalizar, ¿qué hacer con las dudas? Primero que nada, estudiar a Vanegas Arroyo o a Posada no es tarea fácil porque por más de 50 años se repitieron clichés y se publicó a veces información que hay que revisar. Sobre este fenómeno, una joven historiadora belga escribió incluso una tesis en el año de 1986. Gracias al avance reciente del estudio del impreso en México y al fin de un nacionalismo rancio que consideraba que los préstamos literarios u otros disminuían la originalidad propia de los mexicanos, los estudios sobre Posada o Vanegas Arroyo han pasado del caos al orden. Todo lo que se publica desde hace años es de muy alta calidad. Existe un problema, sin embargo, y es que, como en cualquier otro campo, el investigador no se puede equivocar. ¿Por qué? Porque todas las equivocaciones podrían repetirse sin verificación, como antaño se hizo, haciendo retroceder una vez más el estudio de estos impresos y de este fenómeno cultural. Tener una idea de conjunto también es importante, pues sin una visión de conjunto será difícil avanzar. Hace falta hablar de las dudas y avanzar hipótesis. Sobre mis interrogantes quisiera dar, ya no seguro no me queda ni un minuto, un ejemplo. Se trata de una duda sobre los textos. Como hemos venido diciendo, la mayor parte de los cuentos de Vanegas Arroyo no llevan explicitado el nombre del autor. Incluso entre los cuentos del oaxaqueño Constancio S. Suárez, que generalmente sí lo hace, hay uno que otro que no contiene su nombre. Sin embargo, no resulta tan complicado identificarlos, pues tienen todos un estilo particular. El caso del cuento que vemos aquí, de la subida más alta, la caída más lastimosa o el gasto marramaquís, en cambio, no es tan claro. Vanegas Arroyo tiene cuadernillos de esta historia donde aparece el nombre A. Molina y otros sin firma. Sin embargo, un colaborador de la imprenta afirma que este cuento es autoría de Suárez. Puede estar equivocado, porque a veces uno de memoria dice, ay, sí es de Suárez, y no era de Suárez, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo saber quién es el autor? En un libro de 1917 publicado en Nueva York, en español por la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, aparece este cuento.
o más bien aparece una nueva versión o plagio, según se vea, de este cuento. El cuento, recogido en Talea, Villa Alta, Oaxaca, tiene 25 líneas copiadas tal cual del cuento original y reinventa luego la continuación de la historia. Yo me pongo a imaginar que alguna maestra del lugar habrá pedido a sus alumnos poner en escrito un cuento de la tradición oral de su comarca para complacer a los folcloristas americanos. Sin embargo, los jóvenes, ansiosos de acabar pronto la tarea, habrían plagiado el primer cuento encontrado en casa. Como entre los autores allegados a Vanegas Arroyo, el único oaxaqueño es Suárez, lógico fue que supusiéramos en un primer momento que él sería el autor del cuento que nos ocupa, porque de otra manera, ¿quién habría hecho llegar desde la capital a Talea, Villa Alta, este cuento? Siendo que Vanegas Arroyo fallece en 1917, es interesante ver que en su vida sus cuadernillos llegaron a lugares tan apartados como la Sierra de Juárez en Oaxaca. ¿Tengo tiempo? ¿2 minutos? Ah, bueno, sí. Aunque los impulsores del libro, Aurelio Espinosa y Paul Gadán, no quedaron muy contentos con los resultados del material recogido, por lo mismo que hemos visto, como que no les parecía muy natural estos cuentos que recogieron, valió la pena que publicaran su estudio, pues de no haberlo hecho, no sabríamos que el cuento de El gato Marramaquis y quizás otros cuentos de Vanegas Arroyo eran leídos por niños en aquellos lugares. Volviendo a la autoría de este cuento, ¿cómo podríamos salir de dudas? ¿Cómo podríamos saber quién lo escribió? Es obvio que sin reunir más material será difícil llegar a una conclusión. Bueno, luego hay dudas sobre las imágenes. El grillito valeroso que vemos aquí es un enigma para nosotros. La imagen no está firmada, pero sabemos que es de manilla. Sin embargo, el texto que acompaña este cuento coincide con el estilo de escritura de los otros 2 cuentos de la época tardía, de aquellos señalados en verde claro en la intersección, cuya trama depende para avanzar de situaciones violentas, lo que no es de ninguna manera común en otros cuentos de la edad temprana. Así las cosas, es evidente que todavía falta mucho por elucidar sobre los cuentos de Vanegas Arroyo. ¿Quién los escribió? ¿Cuáles fueron sus fuentes de inspiración? ¿Qué diferencias notables existen entre las fuentes de inspiración y las recreaciones? ¿Cómo se distribuyeron por todo el país? ¿Cuántas ediciones hubo de cada cuento? ¿Por qué unos autores firmaron y otros no? ¿Cuándo dejó Vanegas de escribir cuentos, si es que escribió, y por qué? Si escribir era lo suyo, cabe pensar que él extrañaría esa actividad al verse tomado por su agenda administrativa. Desde luego, dichoso sea el día en que podamos encontrar una respuesta a todas estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Nina. Todavía tenemos unos minutitos para preguntas, entonces, por ahí quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta a las ponentes. ¿No? ¿Nadie? Ah, por acá. Bueno, pues muchas gracias. Dichoso sea ese día y que sean las terceras jornadas, ¿no? Me disfruté mucho su presentación. La pregunta es, ¿hay alguna anécdota de cómo recibió la infancia estas publicaciones populares de la época? Anécdotas, experiencias,
Creo que sí, pero yo no estoy muy... No se recogen en estos No, investigación. Hay escritores de la época que llegaron a leer, yo creo, este tipo de cuentos y dejaron sus comentarios. Pero yo no tengo esos datos. Memorias infantiles, nada. Ok. Bueno, pues muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, la pregunta es para la doctora Nina. ¿Cómo hicieron el análisis de, digamos, este cuento era de tal autor? O sea, ¿cuáles fueron los parámetros para poder determinar los que no estaban firmados? Pues porque por la tendencia, el escritor Constancio S. Suárez habla mucho de la brujería. Entonces, cuando sale, y además a todos les dice Lorencito. Entonces, cuando sale un Lorencito y luego habla de brujería, pues ya son 2 elementos. Y luego si hay un tercero, pues ya, y así. O sea, pero es casi difícil confundirlo y decir, no, pues quién sabe, será, no será. En general, cuando es él, se sabe. Sí. Bueno, yo estoy en la Universidad Sofía. Sofía se puede escribir S-O-P-H-I-A. Y estoy en la Facultad de Estudios Extranjeros. Foreign Studies, ¿cómo era? Ya ni yo sé. Faculty of Foreign Studies, ¿no? Y la Faculty of Foreign Studies tiene un boletín. Y el Bulletin of the Faculty of Foreign Studies de la Universidad Sofía. Y a partir del número 39, generalmente cada año sacaba yo algo y lo publicaba ahí, y de repente cuando no hay, es que ese año me dediqué a otra cosa, pero en general cada año va apareciendo algo, si no es de ellos, sobre las impresos infantiles, más para lo que yo iba haciéndome una idea de cómo eran, ¿no? No sé si para ustedes que viven en México, pues ya tienen miles de lecturas de eso y no les dice nada, pero para mí era como un ejercicio para irme acercando. ¿Alguna pregunta más? ¿Una más? ¿La tuya? ¿La mía? La página para buscar mis... ¿Qué? ¿No tienes página? Pero en el Mora tienen libros, yo solo tengo artículos, es mucho más fácil conseguir y estando en México los libros. O más difícil, no sé. Sobre el libro de impresores, editores y libreros en la Ciudad de México, ¿lo podemos conseguir en la página del instituto o en dónde lo podemos conseguir? Pues mire, es un libro que está agotado. Entonces, pero en la biblioteca del Mora sí lo puedes conseguir. Y aquí en la Biblioteca Central también. Lo digo también abiertamente para que, no sé bien, yo lo tengo, pero también lo he encontrado en archive.org. Yo supongo que deben de tener la autorización para la digitalización. No he visto si está completo, pero igual lo menciono por si estás buscando en algún lugar. Tienes toda la razón, porque incluso el Mora ahora muchos de los libros los está poniendo digitales, de los que están agotados, entonces a lo mejor lo puedes encontrar también. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, agradecemos a las ponentes y unos 10. Pues muchas gracias por sus muy acuciosas presentaciones de muy acuciosas investigaciones. Quería ver si pueden comentar las dos
el lugar de las características literarias del texto en la investigación. En Nina quedó claro que sí es una herramienta y quisiera ver cómo lo usó Laura en sus investigaciones. Y también en el caso de Laura, ¿por qué hicieron el corte en el 55? Si hay el gran texto constitucional del 57, ¿cuáles fueron los criterios para ponerlo en 55? Muy bien. Bueno, efectivamente nosotros nos basamos más bien en toda la producción editorial que hacen los impresores, editores y libreros y en el tipo de publicaciones que circulan los libreros extranjeros y mexicanos para renovar el ambiente editorial en el país. En cuanto a los misterios de París, ahí sí fue un estudio muchas veces de ver los textos. Nosotros no hacemos análisis literario, pero sí, por ejemplo, lo que vimos fue comparar las ediciones francesas con las ediciones españolas, con las ediciones mexicanas, y muchas veces lo que encontramos es que refundían capítulos, por ejemplo, 3 capítulos en uno, para abaratar la producción, o eliminaban capítulos que consideraban que no eran adecuados para las lectoras mexicanas, por ejemplo. Entonces, van quitando eso. Las imágenes, por otro lado, también, como lo dije, por ejemplo, aparecían como muy desnudas en las versiones francesas y en las mexicanas son mucho más decorosas, digamos, para que el público no tenga enfrentamiento a estas imágenes. Pero por otro lado, también es muy importante ver, por ejemplo, cómo los editores mexicanos, pues sí toman muy en cuenta al público al que están dirigiendo sus ediciones. Y por eso ellos hacen todas estas adecuaciones de textos, suprimen, y muchas veces yo creo que eso falta mucho por hacer en México, es tratar de visualizar, por ejemplo, en este caso, los misterios de París de la edición original de Gozlán con los distintos misterios que aparecieron tanto en España como en México. Porque esto también nos lleva a ver un fenómeno que está muy vinculado al análisis literario y que son las traducciones. Las traducciones no se han estudiado y han quedado de lado, o sea, hacer estas comparaciones, por ejemplo, en el tránsito de las distintas ediciones que se han hecho. Nosotros lo hicimos nada más, por así decirlo, lo que visualmente era, ahora sí que se notaba, no llegamos a ver si la traducción realmente está hecha tal cual la está pensando el autor original. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta circulación y de esta apropiación, lo que estamos viendo es que hay todo un tránsito, por así decirlo, de las letras francesas a las españolas y a las ediciones mexicanas. Entonces, sí lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de ver si era igual la edición o si variaba, ¿no? Pero no lo hicimos, ahora sí que desde el punto de vista literario, como para poder ver si la traducción corresponde a la realidad o si hay una adaptación, ¿no? ¿Yo? ¿Qué pregunta es? Bueno, sí, en mi caso, yo estudié literatura comparada, entonces lo que es la narración me llama mucho la atención. Entonces, cuando se percibe claramente el estilo de un autor, pues es muy fácil porque enseguida uno ya detecta. Y cuando no, es un dolor de cabeza porque uno quisiera encontrar una palabra, una coma, un punto, algo que dijera algo y no dice, y entonces se desespera uno. Y las imágenes, por ejemplo, yo nunca supe pintar nada ni sé nada de dibujo, entonces cuando veo una imagen a veces digo, pero es que ¿es de Manilla o es de Posada? Y si alguien dice es de Manilla, le tengo que creer, pero no estoy convencida. Entonces, eso es de los dilemas que yo hablo al final. ¿Qué hacer con las dudas? Porque si alguien dice es de Manilla, 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 todo el mundo dice que es de Manilla porque alguien dijo que era de Manilla y a lo mejor no era, entonces
sí hay que poner claramente. Pensamos que es de manilla porque tiqui, 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 tiqui. Porque hay muchos que no saben leer la pintura, que no saben dibujar, y entonces el que lo dice está muy convencido y sabe por qué, pero no, el que lo lee no acaba de entender el por qué. Entonces sí, yo creo que hay que poner las razones de por qué uno decide tal o cual cosa. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar con la mesa 3, entonces. Gracias.